Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. A finales de la década de 1960, en el norte de California, una serie de crímenes comenzó a desarrollarse sin un patrón claro para el público, pero con una coherencia inquietante para quienes investigaban los casos. No se trataba únicamente de asesinatos. Se trataba de mensajes, de símbolos y de una comunicación directa con la prensa y con las autoridades. El asesino se dio a sí mismo un nombre: Zodíaco. Los primeros ataques ocurrieron en zonas aisladas, frecuentadas por parejas jóvenes. El primer caso confirmado tuvo lugar en diciembre de 1968, cerca de Vallejo. Dos adolescentes fueron atacados dentro de un automóvil. Uno de ellos murió, la otra sobrevivió. En ese momento, el crimen fue tratado como un caso más de violencia local. No había cartas, no había símbolos, no había un asesino serial en la narrativa pública. Eso cambiaría meses después. En julio de 1969, otro ataque ocurrió, nuevamente contra una pareja, en una zona cercana a un lago. Esta vez, ambos sobrevivieron inicialmente. Uno de ellos logró describir al atacante con suficiente detalle como para ofrecer una versión coherente de lo ocurrido. Poco después, varios periódicos locales recibieron cartas. En ellas, el autor afirmaba ser responsable de los ataques. Exigía que los medios publicaran un mensaje cifrado. Amenazaba con continuar matando si no se cumplían sus condiciones. Por primera vez, el asesino no solo mataba, se comunicaba. Las cartas contenían símbolos, cifras y estructuras que parecían responder a un sistema interno. El remitente afirmaba que su identidad estaba oculta dentro del código. También afirmaba haber cometido más asesinatos de los que la policía conocía. Las autoridades confirmaron que ciertos detalles incluidos en las cartas solo podían ser conocidos por el autor de los crímenes. La conexión era real. El nombre, Zodíaco, apareció por primera vez firmado al final de uno de esos mensajes. A partir de ese momento, el caso dejó de ser un conjunto de homicidios aislados y se transformó en una investigación de alto perfil. Diferentes jurisdicciones comenzaron a colaborar, aunque no siempre de forma coordinada. El área abarcaba múltiples ciudades, distintos departamentos de policía y competencias fragmentadas. Ese sería uno de los primeros grandes problemas del caso. En octubre de 1969, Zodíaco atacó nuevamente, esta vez en un entorno urbano. La víctima fue un taxista en San Francisco. El asesinato ocurrió en un barrio residencial. Testigos vieron a un hombre alejarse de la escena. El asesino envió una nueva carta. Incluía un fragmento de la camisa ensangrentada de la víctima como prueba. Ese detalle eliminó cualquier duda restante sobre la autenticidad de los mensajes. Zodíaco no solo describía crímenes, los demostraba. Con cada carta, el asesino parecía buscar algo más que notoriedad. No se limitaba a confesar. Criticaba a la policía, se burlaba de los investigadores. Afirmaba que estaban equivocados, que no entendían su lógica, que nunca lograrían detenerlo. En varias ocasiones, aseguró haber matado a muchas más personas de las que podían probarse. Nunca presentó pruebas verificables de todos esos crímenes adicionales. Ese punto sigue siendo uno de los grandes debates del caso. ¿Cuántas víctimas reales tuvo Zodíaco? Oficialmente, se le atribuyen 5 asesinatos confirmados. Sin embargo, el propio asesino afirmó cifras mucho mayores. Algunos investigadores consideran posible que ciertos crímenes no resueltos de la época estén relacionados. Otros sostienen que Zodíaco exageraba deliberadamente para amplificar su impacto. No existe consenso. Las cartas continuaron durante años. Algunas incluían nuevos cifrados. Otros eran mensajes directos, provocadores, cargados de referencias culturales y amenazas. Uno de los cifrados fue descifrado por civiles, no por la policía. El mensaje no revelaba la identidad del asesino, como muchos esperaban, sino una declaración ideológica ambigua sobre la muerte y el control. Eso marcó otro punto clave del caso. Zodíaco no parecía interesado en ser capturado. Parecía interesado en demostrar que no podía serlo. La investigación generó miles de sospechosos a lo largo de los años. Algunos parecían encajar parcialmente, otros tenían conexiones circunstanciales. Ninguno pudo ser vinculado de forma concluyente con todos los crímenes y las cartas. Uno de los principales problemas fue la evidencia forense. En los años 60 y 70, las técnicas eran limitadas. Muchas pruebas se contaminaron, otras se perdieron, algunas nunca se recogieron adecuadamente. Las cartas ofrecían huellas parciales, ADN incompleto,
Datos insuficientes para una identificación definitiva durante décadas. Con el paso del tiempo, el caso se volvió más complejo en lugar de aclararse. Nuevas teorías surgieron, nuevos sospechosos fueron señalados. Algunos investigadores se convencieron de haber encontrado al culpable. Otros descartaron esas conclusiones. Incluso cuando la tecnología avanzó, las pruebas no siempre acompañaron. En el siglo XXI, algunos de los cifrados restantes fueron finalmente descifrados. El contenido confirmó, una vez más, el tono burlón y desafiante del autor. No reveló su identidad. El archivo seguía abierto, pero estancado. El caso del asesino del Zodíaco se convirtió en un ejemplo clásico de un expediente con abundante material, pero sin una conclusión clara. Cartas auténticas, crímenes documentados, testigos parciales, sospechosos múltiples, y ninguna condena. Las autoridades reconocen que, a esta altura, es improbable que el caso se resuelva de forma judicial. Muchos de los investigadores originales murieron. Algunos sospechosos fallecieron. Las pruebas físicas se degradaron con el tiempo. El expediente permanece abierto más por principio que por expectativa real. Zodíaco logró algo que pocos criminales han conseguido. No solo evadir la captura, sino convertir su ausencia en parte central del caso. No fue detenido, no fue identificado oficialmente, no fue juzgado. El caso no está rodeado de misterio por falta de información. Está rodeado de misterio porque ninguna de las piezas encaja de forma definitiva. No hay una verdad final aceptada. Solo archivos, cartas, códigos y preguntas abiertas. El asesino del Zodíaco no es recordado por la cantidad de víctimas confirmadas, sino por el fracaso institucional para cerrar el caso. Un expediente con pruebas reales, una investigación extensa, y ninguna conclusión oficial. Espero hayan disfrutado el video del día de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal. Gracias por acompañar este recorrido por los hechos documentados.